supuesto que hoy hablaremos de la última cena de Pascua de Cristo con sus discípulos. Cristo cambió la Pascua judía por la Santa Cena. Un cambio drástico. Yo pensaba en traer hoy mi talit. Prometo traerlo el próximo año. Porque el próximo año, en Gracia y Paz, será toda la semana de predicación y ministración. Entonces, dé un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, no quiero distraerlos, iba a traer mi talit. Está bien bonito mi talit, es bien padre. Talit es pequeño tabernáculo de oración, ya saben cuál es la connotación, por eso Talita Cumi, ¿no? Talita no es nombre de la niña, no sabemos cómo se llama la niña, Cristo dijo, por el poder de mi oración, a ti te digo, levántate. El talit es el manto de oración. El judío lo trae en el hombro y cuando va a orar se cubre, y si tú lo ves bien, parece un pequeño tabernáculo de oración. Bueno, para que hablemos de lo que sucedió hace 2000 años, les voy a decir cómo es la Pascua judía. El ritual. No es sinagoga, por supuesto. El único que tiene alguna relación ascendente o de sangre con el judaísmo, pues soy yo. Soy pastor, soy cristiano, soy evangélico, salvo por la gracia de Cristo, gracias a Dios. Pero decidí hacer algo para que entendamos lo que voy a predicar. Hay un preámbulo, hay un prólogo, y el prólogo es la Pascua judía. Para que entiendan cómo se celebró hace 2000 años. Hay mucho significado. La Pascua judía es una fiesta con 8 etapas. Dura entre 1 hora y 30, 2 horas 15. La Pascua judía. Se hace en familia. Se hace en familia. Ok, ¿preparados? ¿Están listos? Te voy a dar todo el ritual para que veas cómo es la Pascua judía. Ok. No quiero judaizar a nadie, no se trata de eso. Se trata de un ámbito cultural, que fue lo que Cristo cambió en esa celebración que impacta vidas hoy. Por lo tanto, son 8 etapas. La primera etapa de la Pascua judía, así como se celebraba hace 3.800, 2.000 años y hoy, es que se prenden las velas. Mínimo son 2 velas. Hace cuenta, pon atención, estás en la casa y entonces mínimo 2 velas. ¿Qué significan las 2 velas de la Pascua judía? Recuerda y obedece. Eso no, mínimo esas 2. ¿Quién prende esas velas? La señora de la casa. A ver, hermanitas, las mujeres empiezan la ceremonia. Muchos piensan que llega el varón, el patriarca. No, es la señora de la casa. Llega y prende las 2 velas. Ahora, hay familias que prenden velas por todos los hijos. Entonces, 2 velas de ley, pero si la familia tiene 16 hijos, pues ya sabe cómo es, ¿no? Todo. Cada uno prende una vela. Y si hay visitas en la Pascua judía en aquella casa, también se prende una vela por cada visita. Gracias a Dios, ninguna casa se incendió todavía con tantas velas, pero bueno, se prende mínimo 2 velas. Y hay una oración antes de prender las velas. Te lo voy a leer tal y cual en hebreo desde hace 2000 años. Y voy a hacer la traducción. ¿Está bien? Ok, todo eso para que entremos al tema de hoy, que es la última Pascua. ¿Se preparan? Están las 2 velas, o mínimo las 2 velas. Y la oración empieza así: Anima dika generoi levok, Hav ha Pesach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanuch, bemitzvotav, vevitzevu lavat ha Pesach. Que significa, hacer una traducción libre de esta primera oración de la Pascua judía. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Señor y soberano del universo, creador de todo lo creado, que nos santificó
con sus preceptos y nos ordenó a realizar la Pesach, o sea, la Pascua. Pesach significa pasar de largo, no tocar. Isso é Pesach, Pascua. Vocês sabem o que passou? A primeira Páscoa em Egipto, el ángel de la muerte sale por la terra de Gosén y donde ve la sangre que hace el ángel de la muerte, pasa de largo, no toca. Isso é Pesach. Vamos bem, não? Mais ou menos? Pesach. Está em Devarim 16, ou seja, esse preceito está em Deuteronômio 16:1. Exactamente igual. E então se prendem las velas para empezar el Pesach. Então vem a primeira copa de vinho. Tomam 2 copas de vinho. Se há algum rabino na festa, há 2 tipos de vinhos na Bíblia: o vinho oinos e o vinho gleuco. Donde há rabino, o vinho é oino, significa que não é fermentado, é jugo de uva concentradíssimo. Para aqueles que me estão vendo e pensam que, como que Cristo transformou o água em vinho na boda de Canaã, então tomemos todos. A lei não é assim. Donde há rabino, o vinho não pode ser fermentado, por lo tanto é jugo de uva muito concentrado. Fomos criados com isso. Eu tomava isso quando era niño. E é tão forte que tens que colocar um pouquinho assim e o demais é água. E é delicioso. Delicioso. Pero claro, se o niño toma como 25 dessas, pues já, não? Se põe happy o niño também, pero não é a intenção. Se mescla com água, proporção de 1:20. É uma pulgada dessa coisa, jugo de uva concentrado, sem fermentar, sem álcool, e o demais é água. Por lo tanto, se na festa de Pesach a pessoa invita um rabino à casa, então o vinho não pode ser fermentado. Em minha casa nunca se tomou o vinho fermentado, jamais. Era o jugo de uva concentrado. Então, se toma a primeira copa do vinho e não estás pensando, pastor, essa é a que Cristo não, todavía não. Todavía não. Essa não é a que essa é minha sangue, que não. Essa é mais adelante. Agora, aqui há 2 coisas muito interessantes. Já sabem que o judaísmo todo é muito quadrado. Então, há uma oração diferente para cada situação. Ok. Se dá a casualidade e o Pesach cai em sábado, há uma oração para isso. Se não é sábado, há outra oração. E como hoje é jueves, não é Shabbat, nem nada por el estilo, então vamos à oração, porque assim empieza. A oração antes da primeira taça de vinho, copa de vinho, o que seja, não? A oração diz assim: Ele moadeh Adonai mikhe kodesh asher tihum otah bemoduan. É a mesma oração desde há 3.800 anos, 2.000 anos. Foi a oração que Cristo hizo em sua última Páscoa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré perich afanach. E sigue a oração. E diz assim, escrevi porque não tenho de memória a oração. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharach masuch mitol ham veromenanu mikol lashom vedishmenu be mitzvotach batiten lanu Adonai Eloheinu bechabach moadim lechishma hamim itzmanin leson et yon chag marasot chaser et yon tov mikra ase et tov mikra kodesh chaser sumun Eloheinu. E sigue. Be'ahavá mikra kodesh chaser levita. Ou seja, isso repitem 3 vezes. Mitzraim kavu vatar vetuhu kidashá mikol chanin vetzmahor. Significa isso. E termina com Baruch atah Adonai Israel berach mashim. Bendito eres tu, Adonai, soberano do universo, criador de todo lo criado, e del fruto de la vid eres dueño. Antes de tomar a copa del vinho. Bendito eres tu, Adonai, Eloheinu, soberano do universo, que nos has escorrido de todos os pueblos, nos has elevado mais que a qualquer língua e nos has santificado com sus mandamentos. E com amor, Adonai Eloheinu, nos has entregado citas designadas
para la alegría, celebraciones y tiempos para regocijo. Este día no es la excepción. El día de los panes sin levadura, convocación santa, época de nuestra libertad, conmemoración de la salida de Egipto. Porque a nosotros escogiste, nos santificaste de entre todos los pueblos y llegaste y nos legaste citas de santidad con alegría y beneplácito. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, soberano del universo, que santificas a Israel y es soberano sobre la tierra y el universo. Y entonces toma la primera copa, todos. Ahora, ¿quién lee eso? Ahí sí es el patriarca de la familia. Entonces toma la primera copa. Y entonces, verán algo, cuando estudiamos, y lo van a ver, la última cena, y dice así: y después de haber cantado el salmo, salieron y fueron al monte de los olivos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué salmo es este? Miren eso. Después de la oración por la primera copa, y todos que están ahí toman la primera copa, y entonces se canta el Salmo 113 y el 114. No lo voy a cantar. No es mi ministerio, no quiero ofender tus oídos sensibles. Es que nadie sabe cómo va el tono. Nadie sabe cómo va la melodía de los 150 salmos. No se sabe. Hay personas que dicen: Dios me iluminó y coloqué letra. No. Ok. Pueden colocar la melodía que quieras, pero no será la original. Porque no sabemos. No quedó grabado. En el templo de Jerusalén no había una disquera. O sea, tú no ibas al templo y veías ahí el shopping del templo, ¿no? Para comprar los CDs de Jerusalén. No había. Entonces no quedó registrado, pero sí sabemos porque cantan. O sea, estás pensando: pastor, pero ustedes cantaban, ¿no? En familia. Sí, no me acuerdo cómo era. Te voy a fallar, porque no. Podemos intuir en cómo es, pero la mayoría de las familias lo que hacen no es cantar, es leer el Salmo 113, Salmo 114. Y ahí da la lectura. Algunos se ponen tristes porque quisieron cantar, pero no sabemos cómo va la tonada. Y entonces viene algo muy curioso, viene la matzá y maroj, la cena. Y ahí viene la cena. Cabina, me hace un favor, busca en las diapositivas donde está el plato de la Pascua, por favor. No sé si es ahí. Ok, ¿sí lo ven? Gracias, ahí está. Isso se come na cena de la Pascua judía. Estás pensando: beitza, hay un huevo. Hay un huevo crudo, símbolo de nueva vida, símbolo de resurrección, símbolo de nuevo comienzo. Entonces se come todo eso en la cena de Pascua judía. También hay una ceremonia para hacerlo. Antes de empezar la cena, hay una oración. La oración de la Alihat Masar y Maroj significa la bendición de los alimentos a Jehová. Y dice así: Baruch atah, todos empiezan con Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech laholam, asher kedosh nahu benis moach, betisavunu ahilá matzah una mahor. Ok, bendito eres tú, Adonai, soberano del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó lo referente a la comida en esa ceremonia. Está en Éxodo. O sea, no hay nada sacado de la manga. No fue que un rabino inventó la oración. No, está en Éxodo 12:8. O Shemot. Shemot es Éxodo. En el hebreo, Shemot significa nombres. Ese es Éxodo, nombres. Porque da la lista de los que salieron, de los que no entraron, ya sabe. Eso es Shemot, mismo que son el Éxodo. Y dice así la matzá: observarás el mes de Aviv, celebrarás la Pesach, dice la Pesach, al Eterno tu Elohim, porque en el mes de Aviv el Eterno te sacó de Egipto de noche. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto. Salieron corriendo, ya saben. Para que recuerdes todos los días de tu vida, todas las noches que saliste de la tierra de Egipto. Y sigue. Los egipcios, hizo la oración, pero ya la ceremonia. Los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente
y les amargaron la vida en dura servidumbre. Isso está em Shemot, Éxodo 13 e 14. Ahora, quero que entendam algo. Todo isso é porque en la cerimônia, el niño más chiquito, el niño que está ahí más chiquito, tem participação. E pergunta a seu papá: papá, ¿por que comemos as hierbas amargas? Se coloca el jarroset, que es una salsa, no salsa, una crema de dátiles con mucho azúcar. Y después que comes la hierba amarga, inmediatamente agarras la hierba amarga y pones en esa mezcla. Estás pensando, pastor, y los que son diabéticos, ni modo, tienes que hacer cerimônia. Não se pode fazer com stevia ou o que seja, tem que ser assim. E então, a ver, cabina, o plato, por favor, outra vez. O plato, por favor. Miren. ¿Ves allá el marrón, ervas amargas? Sí. ¿Sí lo ven? Ok. Ven aquí jarroset, que es la pasta de dátiles. Es deliciosa. Es deliciosa. Entonces, todos comen primero la hierba amarga, pero te acaba con el paladar. Y después, la misma hierba, lo mojas aquí, en esa cosa, y cambia el sabor drásticamente. Entonces, el niño más chiquito pregunta, ¿por qué hacemos eso? Pero claro, todo está dentro del programa de la ceremonia. ¿Sí me explico, verdad? O sea, todo está coordinado. Entonces, el papá de la familia que está ahí, responde, porque amargos fueron los años que pasamos en Egipto. Pero Jehová nos da la dulzura de la libertad. Y cada papá prepara una mini predicación para cada elemento para cada uno de estos. Por eso dura hora y media, 2 horas 15, depende de la cantidad. Entonces se ora y se come, se empieza a comer la carne. E Shemot diz assim, Shemot 12, Éxodo 12, não? E sucederá que quando vossos hijos os perguntem, mira, aqui está a lei. Quando vossos hijos os perguntem, o que significa o que estamos fazendo? Vosotros diréis, é um sacrifício de la Pesach al eterno Dios, el cual passou de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, quando hirió a los egipcios y libró nuestras familias. Essa é Páscoa, é a celebração de victoria. ¿Sí me escuchan bien? Ok, y ahí vamos. Entonces viene, ya comer a carne, empezaron a cena, já se empezó a comer a cena, aí sim, e nesse momento, todos estão parados, não creio que isso se hace sentado. Todo isso é parado, de pé. ¿Por quê? Porque a cerimônia simboliza a salida de Egipto. O sea, nadie saiu de carro, sentadito, em um Mustang, pues não havia. O sea, todos saíram caminando e como va. Entonces, a ver, pastor, 2 horas e meia parado, sim, a vezes hasta 3. E não se sente o tempo. Não se sente. Depois que termina a cerimônia, todos se sentam a platicar sobre o Pesach, como nos foi. A cozinha saca outras delícias. Aí já quitam o plato. Bueno, já quitaram, pero en la cerimônia, aí, gracias, quitan el plato y ahí vienen otras comidas. De inicio es esto. Y bueno, van a ver cómo termina. Es fabuloso cómo termina la cena de Pesach, Páscoa judía. Vas a ver. Con una sola frase definen todo. Ok, continuamos así. Y entonces llegó la hora del pan. El matzah, ¿no? Guf HaMashiach, o sea, la carne del Mesías. Ellos saben lo que es carne del Mesías. Bushah Hamah Mashiach. Y dice así, mientras se está cenando, la explicación es esa, ¿no? Entonces, coincide con lo que está en Mateo 26, 26, mientras comían, dice Mateo 26, 26, y es lo que dice ese pasaje. Amar Adonehu Mashará, Rabbi Yoshua Mitzraf, que no veihu set guf gafar. Esa es mi sangre, ese es mi cuerpo, perdón, es mi cuerpo. Coman, disfruten. ¿Qué fue lo que Cristo cambió? El pan de la cena judía. Pongan mucha atención. El pan es de ese tamaño. No se divide.
se entrega todo. La carne se reparte, el pan no. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Partió el pan. Y fue ahí que los discípulos camino a Emaús se miraron y nos dijeron que Él había hecho eso. Por eso Él partió el pan y oró. El pan no se partía, el pan se distribuía. La carne se partía, pero Cristo cambió la prioridad de la carne al pan de vida. Porque la carne siempre tuvo un lugar preponderante en la cena de Pesaj judía. Y Cristo cambió eso. Que la carne muera, que el espíritu viva. Ese es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y empezó a dividir. Y dijeron, ¿por qué está haciendo eso? Nunca volvieron a hacer eso. Fue único. Único. Por lo tanto, Señora, toma y cómalo. Este es mi cuerpo. O sea, cuando se hace la cena judía, se habla exactamente esto. Adonai Humashad, Rabbi Yoshua Etzraham, significa, ese es mi cuerpo, tómelo. Aliméntense, ¿no? Tomen y cómalo, este es mi cuerpo. Es como si el Mesías estuviera diciendo, aliméntense de mí, no de otra basura, no de otra cosa, no de basura, aliméntense de mí. Y entonces comen el pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matzor lechen hi haaretz. Bendito eres tú, Adonai, soberano del universo, que extrae el pan de la tierra y nos lo da. O sea, tú nos alimentas. Estoy haciendo eso, como dice en México, a vuelo de pájaro, pero es una ceremonia de 2 horas. De 2 horas, pero el contenido es este. Hay otras oraciones, hay otros cánticos, pero todavía ni llego a la predicación de hoy. Saldremos aquí mañana en la mañana, creo, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces la cena, el pan, y ahí viene el vino. Después de todo eso. Chabotav, Nerahev, Yeshishan Adonai Merovoch, Meatav Volah Loham, Amar Adorenu Hamashah, Rabbi Yoshua Mitzraetz. Shivu Mitze Kulchen Sehudami, Mibrit Hadashah Asher Itz Shafer. Me complico, tantas cosas que hay, pero bueno. Bahu Habim Lechabasa Avono. Adoneinu Omashah Rabbi Yoshua Betzraes. Tomem de ella, porque se señala la copa. Tomem de ella todos ustedes. Isso representa mi sangre de la nueva alianza, del nuevo poder. Sangre que será derramada por Hashiene. Significa, escute isso, por el fiel de Israel. Cristo. Nunca vas a encontrar um término assim fora de la Biblia. La traducción es exactamente igual. El fiel de Israel, que es el Señor. Como paga de resgate para expiación de tus, dice el original, de tus basuras y tus iniquidades. Es mi sangre. Y lo hacen. Cuando el Mesías venga para pagar el precio por todos nosotros, fue lo que hizo Jesucristo. El Mesías es Él. Entonces, la segunda copa, esa es la copa que todos tomamos en la Santa Cena. Esa es mi sangre que por eso es derramada, esa es la segunda copa. Bueno, y entonces, después de la segunda, porque tengo una lista aquí, mire, yo anoté todo, si no se me olvida, tanta cosa que hay. Y hay una oración, la oración final. Y eso está hablando después de 2 horas y media de ceremonia, porque se sentam, platicam, contam casos, entre las personas preguntan si el Mesías viniera esta noche, ¿qué le pedirías? Y entonces todos opinan, todos hablan. Los niños participan también, es muy hermoso, es fabuloso. Entonces llega al final de esa ceremonia tan inspiradora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hassan Haolam Kulo Vetov,
Heshibeni Uverá Ramin. Betuvó Alagá Joná, Lo Hazar, Lanu Veal Vesher, Lanu Leolam. Barakisum O Nafarmech, Lakor Kahamuch. Poterá Et Yaderá, Umashbia Lehol Itzi Hatzno. Umehim Ason Lehol, Beritav Asher Bará. Bará significa aqui e agora. Significa muéstrate, Senhor, aqui e agora. É uma invitação. Ven, Senhor Jesus. É como aleluia aqui. Vem agora. Asher Bará. Baruch atah Adonai Hassan et Hakol. Significa isso. Bendito eres tu, Adonai Eloheinu, soberano do universo, que sustentas a todo el mundo com el bem, bondade e misericórdia hacia nosotros. De su gran bondade nunca nos faltou ni nos faltará, porque Ele alimenta e sostene a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a isso? Como está el dicho, abres tu mano e satisfaces el deseo de todo ser vivo, aqui e agora. Provee el alimento para toda criatura. Bendito eres tú, Adonai, que nos sustenta a todos. E então, todavia estão parados, né? Todavia todos estão parados. Empiezam se for há 2000 anos, a cantar o Salmo 115, 116, 117 e termina com o Salmo 118. Por isso, quando lês e depois de cantar o salmo, o himno, qual é o Salmo 118? Cristo cantou com eles, dando término à cerimônia, que não entenderam nada, porque ele cambiou todo. Entenderam depois que lo viram ressuscitado. E então, fim del ceder, fim da cerimônia, todos se sentam a platicar, música alegre, põe música muito alegre, os que querem bailar, bailam e saem bailando, gritando por la casa, é muito bonito, os niños juegan a Shemot, ou seja, os niños, e nesse momento juegan al Éxodo, é fabuloso, ou seja, as casas têm pátio grande, toda casa judía tem pátio, então os niños vão aí a jogar al Éxodo, pero para jugar el Éxodo alguien tiene que ser leviano. Entonces hay un trompo que se usa mucho en el judaísmo para juegos de tablero, y con el trompo deciden quién será faraón, porque nadie quer ser faraón. Ahora, ¿sabe lo que es peor que ser faraón? Ser el primogénito de faraón. También se juega eso. Entonces los niños van atrás, están jugando al Éxodo, e os adultos na casa platicando, e todo termina com uma frase. E a frase é: Heri ishmi toha itzvainu batá bara Jerusalém. Significa, se Jeová quer, no próximo ano será em Jerusalém. Claro, os que fazem o Pesach allá omitem esta frase. Por supuesto, já estão allá. Pero como a grande maioria não está allá, é uma frase simbólica para clausurar a cerimônia, que pode durar entre 1h15, 1h30, 2 horas. Depende da disposição que têm eles para contar histórias, para prosseguir. E então, fim del ceder, agora se sentam a comer, a platicar, e termina a cerimônia de la Pascua judía. La misma ceremonia desde hace 3.800 años. La misma oración, las mismas acciones. Cambia el tiempo, pero la ceremonia sigue siendo la misma. El próximo año haremos eso, pero un poco más lúdico y didáctico. ¿Les parece bien? Conste, ¿eh? Conste. Depois de que escutaram como é a cerimônia, se les gostou, sim ou não? Sim.
fantástico. ¿Qué fue lo que cambió Cristo en esa ceremonia? 5 aspectos de la última Pascua judía. Primero, número 1, la preparación de la última Pascua. Mateo 26, versículo 17. Ponga mucha atención. Intenta hacer conexiones entre lo que acabamos de hacer y lo que vamos a leer. Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? 4 días antes de la Pascua empezaba ya la preparación. Las familias tenían que seleccionar pues un cordero sin defecto para el sacrificio. El sacrificio se hacía en el templo. Después la carne era regresada a ellos. No era tu cordero, o sea, nadie llevaba un cordero al templo. Tú tenías que creer que el cordero que te estaban dando era el tuyo, que habías pagado, porque llegabas y pagaba el cordero. Entonces esperabas 4 días y ibas por el cordero, ya preparado para la cena de Pascua judía. Debido a que muchos visitantes iban a Jerusalén para justamente las fiestas, era muy común que los moradores de la ciudad rentaron habitaciones en sus casas para la Pascua. Se rentaban habitaciones. ¿Dónde fue la Pascua con Cristo? Bueno, la última, esa, algunos dicen que fue en casa de Marcos, que tiene una casa ahí. Era más fácil. Era más fácil. Para aquellos que no tenían casa ahí, rentaban una casa para la Pascua. Los que querían pasar la Pascua en Jerusalén, ¿no? Los que no, podía ser en tu casa sin ningún problema, pero todos querían estar en Jerusalén para la Pascua judía. Ok, la preparación de la Pascua judía. Mateo 26, versículos 18 y 19. Y él dijo, o sea, los discípulos se acercaron y dijeron: Señor, como que no tenemos nada aquí. Entonces Marcos quedaba fuera. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Tenían que realizar algunos preparativos. Después de sacrificar el cordero en el templo, se le cocinaba, casi te lo entregaban listo, pero faltaba algo, ¿no? Preparaban los elementos de la cena, con lo que acabaron de ver en el ceder, en la quiara de Pesaj, el plato. Todo eso tenía que ser preparado ahí, ¿no? Pan sin levadura, vino, si estaba un rabino, vino no fermentado, por supuesto, y un plato con hierbas amargas, el jazoret y todo lo que vieron. Eso exigía mucha preparación. Esa preparación estaba a cargo de uno de los discípulos. Y la tarea de preparar el lugar estaba a cargo de un siervo del dueño del lugar. Ok. En Lucas 22:10, Jesús le dice que busque a un hombre. Escute que curioso, un texto paralelo a ese. Lucas 22:10, ¿no? Jesús le dice que busca a un hombre cargando agua en el mercado. ¿Por qué es tan específico eso? Porque ningún hombre cargaba agua en ningún lugar. ¿Quién lo hacía? Las mujeres. Hermanitas, no me miren feo, por favor. Yo no inventé la regla. Ahora entiendo la mujer samaritana, ¿no? Que iba por agua y todo eso. Entonces, o sea, no había pierde. Señor, ¿a quién buscamos? Hay 1 millón de personas hoy en Jerusalén. Va al mercado. Busca un hombre cargando agua. Y se miraram entre ellos, ¿no? No hay pierde. Ningún hombre carga agua. Lo encontraron. Van allá. Un hombre cargando agua en el mercado. Sabemos que Pedro y Juan fueron los dos, los encargados de buscar al hombre en el mercado. En su casa iban a comer la Pascua. Bueno, es la preparación de la última Pascua. Número 2, la comida de la Pascua. Ya dimos un adelanto en lo que acabamos de leer. Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Esa es otra historia, porque nadie se sentaba
¿Y qué hizo Jesucristo? Se sentó. Não haviam sillas. Já sabem, se eres de graça e paz, sabes que não haviam sillas. Que haviam? Cojines, almohadas enormes. Por essa razão, la mesa de la Pascua, la mesa judía, era uma herradura, era uma U. Pastores, que em Turim está a última cena de Da Vinci? Ajá. Se burlou de todos. Não, a mesa não era assim lineal, era em forma de U. Então, o dueño da casa se sentava na extremidade da U, aqui terminava a U, ok? A U. Se sentava aqui em frente à porta para controlar quem entrava e quem saía. Era ele. E sabemos, por lógica, que aí se sentou Cristo. E se é Marco, ou se outra pessoa, dueño do lugar, não disseram uma sola palavra. Se sentou no lugar do dueño da casa. Claro, o dueño da casa nem sequer falou nada, porque ele mirou e disse: este é dueño da casa, de mim, da cidade, do mundo, do universo, que senta onde ele queira sentar, isso é dele todo, não? Por isso Juan se recargava nele. Então não pensa, a ver, se Cristo está aqui no meio, significa que aqui há outra pessoa também, não? Porque esse de aqui não se recargava nele, porque não havia nadie aqui. Aqui terminava a mesa. E Juan se acercava, Cristo o protegia, porque Juan era o mais chiquito do grupo. Quem sabe tantas coisas que ele hacían a ele, não? Que ele hacían a ele, Pedro principalmente. Juan era o mais chiquito. Por isso se acercava a Cristo buscando proteção. E por isso se recargava nele, porque se sentavam em cojines de lado. De lado. Não haviam sillas. Pero aún com a mesa baja, que parecia mesa japonesa, nadie se sentava hasta depois da celebração. Que isso? Cristo se sentou e disse: sentem-se. Isso assim, mira, outra vez, rompeu outra regra. Porque no judaísmo, aquele que tem poder é aquele que se senta. Aquele que tem autoridade é aquele que se senta. Hasta o dia de hoje, os rabinos en las sinagogas, quando estão aí com seus talmidines são alunos que estudam o Talmud, por talmidines, hasta o dia de hoje, o rabino se senta e todos os alunos estão como? Parados. Por isso sempre digo que bueno que aqui não é sinagoga, porque saíram todos de pé e eu aqui com uma maca, de aqui a câmera, e eu com a maca aqui. Fantástico. Tomando café com popote. Para não derramar todo, não? Pero bueno, se sentou o Senhor e os demais dijeron: se vale, está bem. E digo: pues sentem-se. Dijeron: não pode ser. O sea, rompeu todo nessa última Páscoa. Sentem-se. Toda autoridade me é dada, céu, terra, bajo a terra, e essa autoridade eu os dou. Vaya. Sanem enfermos, expulsam demônios, atem, desatem, e aí começou a história. Toda a autoridade me é dada e eu se las dou. ¿Estão aqui todavía? Sí. Ok, então estamos na comida. Depois das 6 da tarde se sentaram a comer. Ele se sentou, os demais se sentaram também com ele. A expressão em grego para se sentou é anakeimai. O que está aí é anakeimai, significa se sentaram e se recargaram. Anakeimai é isto. Não haviam sillas, sabe que não há sillas. Anakeimai, se recargaram, se lavavam as mãos e os pés. Já sabem por que os pés, verdade? Depois de tanto tempo em graça e paz, já sabem por que se lavavam os pés? Sim. Para os que não sabem, uau, para os que não sabem, bueno, o lugar é metido em meio de um deserto. Jerusalém está em meio de um deserto, caluroso. Jerusalém não tinha pavimentação, nem asfalto, nem banqueta bonita, nem nada. Era terra. Havia um solo caminho de pedra, e esse caminho te levava ao templo, e te sacava do templo, o demais era terra. Agora, te imagina um calor de 32 graus,
tus pés sudorosos y llegando a la casa de alguien a comer recargado, significa que alguien aquí iba a tener tus patas aquí, mira. Literal. Porque tú te cargabas allá y tus patas allá y el de aquí con tu pie y el pie. O sea, era una locura. Por eso lavaban las manos y los pies. Por lo que Cristo hizo, ¿no? Como siervo, se humilló, se hincó y lavó los pies. Bueno, esa es otra historia. Se lavaban manos y pies y entonces empezaban la ceremonia que acabamos de leer. Ahí empezaba la ceremonia. Se lavaban las manos, los pies, se mojaba la hierba amarga, toda la escena aquí que vieron. Había una sustancia llamada haroset, que es la salsa dulce con dáctiles. Transformaba lo que es agrio en algo muy dulce. La idea es la diferencia entre la esclavitud en Egipto y la libertad en Canaán. Esa era la connotación, esa es la idea. Y entonces cantaban el Salmo 113, 114 y la ceremonia seguía, conocidos como, del Salmo 113 al 118, tiene un nombre muy particular. Y es exactamente el nombre de la Escuela de Música de Gracia y Paz, Halel, Salmos de Halel, o sea, salmos de suprema adoración y alabanza. Solo se aplica a esos salmos, de 113 al 118, Salmo de Halel. No es coincidencia, nunca es coincidencia, de que eran los mismos salmos que se entonaban cuando los sacerdotes subían para entrar al atrio de los sacerdotes, después que pasaban por la puerta de Nicanor que se abría y entraban. Cantaban de 113 al 118, un peldaño cada salmo, todos los días, a las 9 de la mañana y 3, 5 de la tarde, todos los días cantaban, de 113, 118, salmos de Halel, suprema alabanza. Entonces, se empezaba a contar las historias, no sabemos, não quedou registrado por nenhum dos 4 escritores geógrafos sagrados, os 4 evangelhos, não quedou registrado as pláticas entre enseñança e enseñança, sempre há pláticas, por essa cerimônia dura tanto, não sabemos o que foi o que passou aqui, se hablaram ou se não hablaram, a comida de la Páscoa. Então entramos, ponto número 3, en aquella noche, la predicción de la Páscoa. Mateo 26, 21. E mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Estavam en la cena, lo que acabamos de ver, platicando outras coisas, e Cristo solta la bomba. Uno de ustedes me va a entregar. Oh, imagínense lo que es eso. Uno de ustedes me va a entregar. Te diré una cosa que quizás sea muy dura, pero tienes que saberlo. Todos los 12 que estaban ahí tenían la potencialidad de entregar a Cristo, porque estaban desilusionados. 3 años y medio y Roma seguía siendo Roma. César seguía en el trono. La opresión crecía cada vez más. Había hambre en Israel por la opresión romana. Llegó un punto en que entre ellos hablaban, pero ¿cuándo va a hacer algo? ¿Cuándo va a asumir el trono? Todos tenían la ocasión y el deseo de entregar. Não creio que só Judas, todos eles. De hecho, se converteram depois que lo viram ressuscitado. Acuérdate. ¿Qué foi o que fizeram quando foi clavado na cruz? ¿Qué foi o que fizeram? Lo abandonaram e regressaram de onde haviam salido 3 anos e meio antes. Uma loucura. Dijeron, bueno, sí vimos que outro milagrito aí, pero bueno, murió, mira. Murió. Si fuera el Mesías, no hubiera muerto. Pedro regresó a pescar de donde Cristo lo había sacado 3 años y medio antes. Esa es otra historia, pero todos tenían la potencialidad y el deseo y la ocasión para traicionarlo. Por eso se quedaron fríos. Cristo nos dijo,
ese que está ahí me va a entregar. Digo, no, uno de ustedes me va a entregar. Porque todos querían hacerlo. En varias ocasiones anteriores Jesús había hablado de su propia muerte, pero esa fue la primera vez que dijo, me van a traicionar. Me van a traicionar. La palabra entregar que ele usou aí é paradidomai. E foi duríssimo, porque a palavra indica entregar para a morte. Não é só entregar, não é só traicionar, será cúmplice de minha morte. Paradidomai, é a palavra que usou aí. Nem sequer era arameu que ele falava. Foi em grego para que todos entenderam. Paradidomai. Mateus 26, 22. E entristecidos em gran maneira, começou cada um deles a dizer-lhe, ¿soy yo, Senhor? ¿Seré yo, Senhor? Te digo, o sea, teniendo el pensamiento en hacer algo, já estavam hartos. Primeiro porque dijo, pues sígame. Sígame. Não creio que sígame solo ellos. Pedro era casado, alguns aí também, eram todos. Sígame. Senhor, para mi trabalho, déjalo. Não te faltará nada. Sígame. Isso é fé. O exemplo mais claro é Levi, Mateo, não? O mais claro. Ele tinha um trabalho seguro, ganhava muito dinheiro, era um publicano, era um cobrador de impostos do Império Romano sobre Israel, verdade? Agora, imagínate, pase, Senhor, sígame. O sea, el cuate tuvo que dejar su trabajo de base, su planta, e inmediatamente outro se sentou. Isso é fé. Mateo, isso é fé. Estavam já hartos, estavam cansados. Depois o abandonaram. Depois, isso é para amanhã, né? Amanhã é culto, hein? A que horas? Graças. Todos o abandonaram. Só quedou Juan aí, porque Juan não tinha onde ir. Ele é mais chiquito, pelo demais. Depois de 3 anos e meio com ele. E há pessoas, mira, eu he encontrado com pessoas que dizem assim, não, pastor, se fora eu, me quedaria. Não é certo. Não é certo. Não te llenes a boca. Harías igual. Igual. O sea, não, é que, não, nada. Não, se eu tivesse estado 3 anos e meio com ele, por supuesto que eu seguiria com ele. Não é certo. Por qualquer coisa, a visão se perde muito fácil. Basta ser isso. Ora sim, Senhor, vou orar, vou ayunar, estarei contigo. Esse propósito de vida dura 10 horas. Primeiro problema, esse irmão abandona todo, incluso a fé. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a ¿qué? En la cultura judía del primer siglo, meter la mano en el plato significa extrema confianza. Extrema confianza. Significa que estoy comiendo y ofrezco a alguien, o se acerca a esa persona que es de mi entera confianza y mete la mano en mi plato. Significa confiança al último grado. Señal de confiança, señal de estrecha amistad. No lo escucharon, porque el que mete la mano conmigo en plato, ese me va a entregar. No escucharon. Se quedaron con la última sentencia. Uno de ustedes me va a entregar. De hecho, Pedro, del outro lado, em frente a Cristo, hacía señales a Juan, como dizendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No lo escuchó? Juan sí escuchó. E Juan quedou callado. El único del grupo que escuchou e supo quem era foi Juan.
Los demás estavam todos platicando quem vai entregar, quem não vai entregar, serei eu, porque habla assim. Se armou a bronca aí, e quando Cristo dijo essa frase, ele que mete a mão comigo em meu prato, esse vai entregar, Judas estava metendo a mão. Judas escuchou, Juan escuchou, Cristo escuchou, por supuesto. Deus Padre, Deus e o Espírito Santo, todos escutaram. Nadie más. Porque el ser humano es así. Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y resucite al tercer día. Se quedaron con la primera parte, se va a entregar, lo van a matar. No, o sea, no poner atención al final de la frase. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, segundo está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ok. Judas no murió ahorcado. La rama se quebró y él cayó bajo donde él intentaba ahorcar. Era tan inepto que ni supo enforcarse, nada. O sea, no se ahorcó bien. No calculó bien su peso. Porque cayó sobre las piedras que están abajo y se abrió. Y entonces su sangre fue derramada. El lugar pasó a llamarse Aceldama, campo de sangre. Hoy en día es el cementerio gentil de Jerusalén. El único lugar en Jerusalén donde puedes enterrar a un gentil no judío es ahí. Porque fue comprado con 30 monedas. ¿Quién compró? Judas regresó las monedas. Os sacerdotes no querían ni tocarlas. Sabían lo que iba a pasar. Y con este dinero compraron ese lugar. Y hoy en día es el cementerio gentil en Jerusalén. Así de despreciable fue la situación. Entonces Judas intentó ahorcarse, se rompió la rama o la cuerda, no sabemos, pero se abrió. Dice el original, y si lees la traducción, dice que se abrió cuando cayó. No murió ahorcado. Murió porque se cayó de lado, de panza, yo no sé, sobre las piedras, y entonces esas piedras le abrieron, y ahí su sangre fue derramada, y el lugar pasó a llamar Aceldama, un lugar evitado, ningún judío pasaba ni cerca de ahí, porque era sangre de un traidor. ¿Sí me escucha bien, verdad? Mira cómo cambió la cosa. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas era el tesorero del grupo. Nadie entendía por qué ele é tesoreiro, solo Cristo. Punto número 4. El traidor desenmascarado. Mateus 26, versículo 25. Entonces, respondendo Judas, escute isso, ele que lhe entregava, dijo, ¿soy yo, maestro? Já lo havia hecho, já estava todo preparado já. Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Os discípulos não escutaram, seguiram hablando. Pedro, do outro lado, pergunta a Juan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? E então há uma nova celebração. Mateus 26, do versículo 26 al 30. E mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. ¿Y qué? Ahí fue donde dijeron, se acabó. ¿Qué está haciendo? El pan no se parte. Lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Ese es mi cuerpo. O sea, era la misma oración que acabamos de leer en la Pascua judía, de cuando el Mesías venga, así lo hará él. Y Cristo dijo, yo soy. No duden, yo soy. Tomad, comed. Este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habían dado gracias. Les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eu digo que desde agora não beberé mais desse fruto de la vid. Significa, essa é nossa última junta. Hasta aquel dia em que lo beba nuevo com vosotros en el reino de mi Padre. E quando hubieran cantado el himno, ¿cuál himno? 118, Salmo 118, es el último de la lista. Y habiendo cantado el himno, salieron ¿a dónde? Al monte de pasaje paralelo. Después de la mano en el plato, Cristo dijo a Judas: lo que tengas que hacer, date prisa y hazlo ya. Dime tú, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho: este me va a entregar? Lo matan, lo agarran y no salen de ahí. Pedro luego, ¿no? No, Pedro ya estaba listo ya. ¿Por qué Cristo no dijo eso? Porque él sabía que si no era Judas, otro lo iba a entregar. Pero esa era la noche. Esa era la noche definitiva. Pero ya que Judas estaba ahí y quería hacerlo, ¿sabe? Lo más extraordinario es que no vas a encontrar en la Biblia ninguna parte, ninguna situación donde Cristo llamó a los 11 para hablar algo y dejó Judas aparte. No. Judas estaba en cada predicación, en cada milagro, en cada señal, en cada maravilla que hizo Jesucristo. No fue tratado como aparte del grupo. Él fue expuesto a lo mismo que los otros 11. Porque as pessoas aí intentam encontrar, aí corrígeme a expressão se é certa, encontrar o hilo negro, assim é? ¿Sí? ¿Se aplica? ¿Sí? Ok. Hay cristianos que intentan encontrar el hilo negro. No, es que Judas muchas veces no estaba. No, él estaba en todas. Él estuvo en todas. Cristo nunca lo hizo a un lado y llamó a su grupo aquí de 11 para contarles una cosa fabulosa. No. Judas estaba en todo y aún así decidió entregarlo. No hay excusa, ninguna. Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Pasaje paralelo a este. Como era el tesorero, los demás pensaron que quizá falta algún elemento de la comida, de la cena, y como el tesorero, él va a salir a comprar. Por eso salió, sin problema. Y de ahí, ¿hacia dónde fue? Al templo. Porque en la Pascua buscó a los sacerdotes. Y dijo: yo sé dónde él va a estar en una hora. Increíble, ¿no? Porque no sabía dónde iba a estar él. No sabían. Pero Judas fue y dijo: yo sé dónde estará en una hora, en el Olivete. Ahí le gusta orar, el Monte de los Olivos. Ahí le gusta, él conoce el dueño de la fábrica de aceite que hay ahí. Por eso Getsemane significa pedra de molino de aceite. Es la fábrica de aceite. Ya saben la historia, ya les conté varias veces. Entonces Judas dijo: seguramente va a salir y va a estar ahí. Le dijeron: va a estar oscuro. ¿Cómo sabremos que es él? No se preocupen. El que yo bese es él. Wow. El beso en la cultura judía es señal de amor, respeto y autoridad. Por eso los hijos besan a los papás, diciendo: yo reconozco que eres tu autoridad sobre mi vida. Por eso cuando Judas lo besa, Jesús dijo: amigo, ¿con un beso me entregas? Imagínate, amigo, ¿con un beso me entregas? Bueno, veremos mañana, pero fue así. Fue así. Por eso nadie lo agarró y pensaron: él va a comprar algo para la cena, algo que nos faltó, porque el tesorero del grupo es él. Es él. Y cuando hubieron cantado el himno, ya saben, el Salmo 118, salieron al monte
de los Olivos, tal y cual Judas dijo a los sacerdotes que así sería. Entonces mandaron a una compañía romana. Una compañía romana, ¿cuántos son? 600 soldados. Enviaron a 600 romanos para arrestar a uno. 600. ¿Por qué? Bueno, porque por la dominación romana, los judíos no podían matar a nadie, solo los romanos podían hacer. De hecho, el juicio fue todo espurio, todo falso. En la Pascua judía no se podía condenar a nadie a la muerte, para nada. El Sanedrín nunca se reunía en la noche y lo hicieron. O sea, punto por punto, el juicio de Cristo fue completamente falso. Punto por punto. Nunca se ha hecho un juicio como el de él y nunca se hará, porque no es así. Todo falso, todo armado. Es más, si ustedes se dan cuenta, y eso hablaremos mañana, Caifás contrató a 3 testigos falsos, ¿no? ¿Te puedes imaginar a Cristo ahí? Los miraba y decía, a ver, sabía lo que iba a decir, ¿no? Caifás dijo, ¿qué dijo él? Él dijo que él es el templo. El otro, no. Él dijo que levantaría un templo. El otro, no. Yo escuché que decía que iba a destruir el templo. Entre los 3, ni para mentir servían. Se contradecían sus propias mentiras. Falló la acusación una y otra vez. No había cómo condenarlo, pero aún así lo hicieron. Aún así, porque Caifás tenía una frase. Es mejor que perezca un hombre y no una nación. Porque decían que Cristo era ¿qué? El César, el Curios, el Señor. Y para Roma solo había un Señor, el emperador. Fue un choque, así de frente. César, ave César, o sea, salve el Señor. Y decían, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, arréstenlos. Fue un choque. Entonces la acusación final fue esa. Porque ni siquiera el tributo se rehúsa a dar el tributo a Roma. Dijeron, no, yo vi que se paga. Se paga. No había por dónde agarrarlo. Aún así inventaron cosas y lo agarraron. Querían matarlo, de toda manera. La última cena. Jesús instituyó un recordatorio de su muerte. No un ritual que implica una repetición perpetua de sacrificio de su cuerpo. Fue la primera y única vez que se hizo. Todo pacto era sellado con derramamiento de sangre. Y esa noche marcó el fin de una era. Fue la última Pascua sancionada por Dios. La última. Fue la última. Válida ante Jehová. El antiguo pacto, la antigua ceremonia, el antiguo ritual, lo que acabamos de leer, la Pascua, así como todos los elementos ceremoniales relacionados con ese pacto, estaba a punto de ser llevado a su fin con un cambio, con la aparición de un glorioso nuevo pacto, y ese pacto nunca terminará. Y así cantaron el Salmo 118, mientras salían al Monte de los Olivos, Judas iba en dirección contraria al templo para entregarlo. Esa es la línea de tiempo. Cristo cambió todo. Cambió todo. De hecho, los discípulos jamás volvieron a celebrar la Pascua judía. Jamás. Fue la última. Fue la última. Lo que sí hacían era una normalización de la Santa Cena del Señor, como lo hacemos hoy. Dejaron los rituales y abrazaron la fe pura en el Mesías que vino y un día regresará. Se ponen de pie en esta noche, por favor, hermanos, hermanas. Esa es la historia. Lo que hice fue establecer un paralelo y a la vez una oposición entre la Pascua judía, como se celebra hasta el día de hoy, y la Pascua que celebramos los cristianos. Una celebra la libertad física, la otra la libertad
total en Jesucristo. No solo física, sino emocional y espiritual.